What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año. Estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Josué del 11 al 13, capítulo 11 al capítulo 13. Ya te la sabes. Si aún no has tenido la oportunidad de leerlo, hey, ponle pausa al video, léelo y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad lo único que hacemos es damos un contexto general, señalamos algunos versos, pero más nos enfocamos en qué manera práctica podemos aplicar lo que acabamos de leer a nuestras vidas. Porque seamos sinceros, a veces es difícil abordar, especialmente estos capítulos, y decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O ¿de qué manera puedo aprender de lo que acabo de leer? Bueno, para eso estamos acá. Recuerda en ver estos videos como unas muletas en donde te apoyas y no en donde dependes de tu consumo bíblico. Quiero enamorarte de la palabra, quiero enamorarte de lo que sí transforma, quiero enamorarte de lo que sí restaura, de lo que sí trae redención y no de mis ideales, no de mi manera de hablar. Quiero enamorarte de la palabra de Dios. Vamos a darle con todo. Esto es Josué capítulo 11 al capítulo 13 y sabes, esos capítulos en realidad van a ser ese tipo de capítulos que no sabes si subrayar o simplemente pasarlo de largo. Sabes, hoy le entraremos a una de las secciones más difíciles de toda la escritura en realidad. Y va a surgir esta pregunta: ¿Dios realmente mató a matar a naciones enteras? ¿Qué se hace con esto? O sea, ¿esto es genocidio? ¿Está de acuerdo? ¿Qué es lo que está sucediendo, Josh? ¿Sabes? Josué 11 al 13 no solamente cuenta batallas, nos lleva directo al corazón de una pregunta brutal, pero muy honesta. ¿Es justo un Dios que juzga? O mejor dicho, ¿cómo puede ser justo un Dios que juzga? Y sabes, lo mejor que puedes hacer no es evitar este tipo de palabra, no es saltarte este tipo de capítulos. En realidad, lo mejor que puedes hacer es quedarte, es mirar de frente y dejar que Dios te hable en medio del conflicto. Porque recuerda, la palabra de Dios es viva, es eficaz y créeme que si tú te atreves a leerla, si tú te atreves a meditar en ella, siempre habrá una respuesta. Quiero darte un resumen rápido para entrar a las claves de contexto el día de hoy. Josué 11 va a abrir con una nueva orden, una nueva unión de reinos, no el pueblo de Israel, sino sus enemigos. El norte de Canaán se levanta unido con Hazor como una ciudad principal. Y el texto dice que eran tan numerosos como granos de arena. Pero Dios le va a decir a Josué: hey, no pasa nada, no temas, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, sigue adelante, no desmayes. Vamos a ver esta famosísima frase que Dios le va a seguir recordando a Josué. Yo estoy contigo en cada paso que tú das, yo estoy contigo en cada decisión que tú tomas, yo estoy contigo, no desmayes, no tengas miedo, yo estoy con ustedes, sigue adelante. Entonces vamos a ver que Israel va a ganar y que Hazor, la ciudad más poderosa, va a caer. Y Josué 12 nos da la lista completa. Y aquí es donde todo torna y todo dice, vaya, oh my gosh, ¿cuántas personas murieron en estos versos? Porque nos va a dar una lista completa de 31 reyes vencidos. Territorio tras territorio, tras territorio, tras territorio. Y Dios va a cumplir, en efecto, lo que Él prometió. Pero en el capítulo 13 nos da un giro, que todavía quedan regiones por conquistar. La tierra ya está ganada, pero no está completamente ocupada. Y ahí, justo en medio de la lista de batallas, surge la pregunta: ¿en realidad esto era necesario? Si no acabaste con todos, o sea, ¿con cuántas personas tienes que acabar? ¿Con cuántas personas tienes que matar? ¿En realidad esto era necesario? ¿Acaso Dios no sé, pudo levantar la mano, pudo parpadear, pudo chasquir sus dedos, chascar, no sé cómo se dice, sus dedos, tronar sus dedos y hacer algo en vez de matar literal a más de 31 reyes? Bueno, no a más, a 31 reyes. Man, ¿Dios realmente mandó a destruir a los cananeos? ¿Por qué? ¿Por qué quedan otros reyes? Pero
¿cómo tomas esa decisión? ¿No? Es una de las preguntas que surgen. Pero bueno, aquí nos vamos a ir de fondo a las claves de contexto para contestar. En Josué 11 se completa la estrategia militar de Israel. Primero el centro, luego el sur y luego hacia el norte. Van a destruir por completo o exterminar. Ahora, esta palabra, destruir por completo o exterminar, en hebreo va a ser erem. Ahora, algo que tenemos que entender del contexto de esta palabra es que no siempre implica una aniquilación total. En la literatura de la guerra del antiguo mundo, en el Medio Oriente, era un lenguaje común de victoria. El destruyeron por completo, los aniquilaron por completo, los exterminaron o como se diga. Es como esta pasión que cae sobre ti cuando el Chivas está jugando contra el América, y por supuesto que el Chivas aniquila al América. ¿Y qué hacen los chivistas? Nos enfurecemos de pasión y decimos, los terminamos por completos, pero luego te das cuenta que el América regresa y nos terminan a nosotros por completo. Entonces, imagínate ese tipo de lenguaje. Era un lenguaje común de victoria total, era esta pasión que entraba y no necesariamente era literal. Ahora, es importante entender el contexto porque podemos abordar y decir, wow, esto es genocidio, wow, o sea, por supuesto. Pero Josué 11:22 va a mencionar que quedaron gigantes. Y aquí es donde vamos a dar fundamento y vamos a comprobar lo que estoy diciendo un poquito, ¿sale? En Josué capítulo 11, verso 22, vamos a leer en realidad del verso 21 hacia abajo, ¿sale? En aquel tiempo Josué destruyó a los anaquitas del monte Hebrón, de Bir, de Anab y de la región montañosa de Judá e Israel. Habitantes y ciudades fueron arrasados por Josué. Ningún anaquita quedó con vida. Ojo, ningún anaquita quedó con vida en la tierra que ocupó el pueblo de Israel. Su presencia se redujo solo a Gaza, Get y Asbod. Ningún anaquita quedó con vida, pero luego dice, su presencia quedó reducida a Gaza, Gat y Asdod. Ok, ¿ves este lenguaje que dice los exterminamos por completo, los aniquilamos por completo, los destruimos por completo, pero en esa zona no quedaron, sino se reducieron a la zona de tas. Entonces, tenemos que ver esto, ¿no? Ahora, no solo en Gaza, Gat y Asbod, en lugares claves que conectan directamente con la historia de Goliat. Esto va a ser una referencia directa a 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Y si tienes la oportunidad, si tienes tu Biblia, deberías de tener tu Biblia ahí conmigo. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, verso 4. Y dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campo del filisteo. Su nombre era Goliat. De aquí es donde salen los gigantes. De hecho, esto también testifica a que Josué en su tiempo destruyó, luchó y aniquiló a bastantes gigantes. ¿Okay? Esto va a ser también una referencia directa en Génesis a los Nefilims. Y es un clave contexto para aquellos nerdos de la Biblia, ¿sale? A diferencia de otras culturas, Israel no disfiguraba cuerpos ni hace propaganda de crueldad. Es muy importante entender ese concepto. Su estilo de guerra, aunque era fuerte, tiene un enfoque ético y se destaca entre los imperios de la época. Ojo, guerra es guerra. Matar es matar, pero hay cierta ética que Israel manejaba a diferencia de otros reinos en ese momento. ¿Por qué? Porque también había atrocidades de guerra. De hecho, hoy sigue habiendo atrocidades de guerra. Gente que tiene que ir a la guerra, pero no lo hace de la manera ética. Ahora,
Hazor, la ciudad principal del norte, ha sido excavada por arqueólogos y ha sido estudiada. De hecho, toda la tierra de Israel ha sido estudiada por arqueólogos. Es una de las ciudades más antiguas estudiadas a completo simplemente por el hecho de la Biblia, ¿ok? Y hay, de hecho, evidencia de un incendio masivo en el tiempo de Josué. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque no solamente comprueba que estas historias son verídicas, son ciertas, pero también comprueba la ética de lo que estamos hablando. A comparación de otros reinados o otros imperios del tiempo como Babilonia, ellos no eran nada éticos al ir a la guerra. De hecho, hay historias. Cuando tú lees el listado que tú vas a leer en el capítulo 12, si lo leyeras de una historia babilónica o de otro tiempo, lo leerías como algo asqueroso. Detalle tras detalle, el cómo mataron, el cómo dejaron miles tras miles de cuerpos tirados por semana, por 15 días, que apestaba y como que se glorían de esa victoria. Bueno, es una victoria, pero a diferencia, aquí es donde nos va a mostrar. Ahora, otro dato curioso que me fascina es el mar de Kinneret, que aparece en Josué 12, va a ser el mismo mar de Galilea donde Jesús caminó siglos después. La geografía bíblica conecta el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. Ahora, la lista de reyes, regresando a este tema, derrotados, Josué 12 es parecida a los registros militares hallados en Babilonia, Asiria. Pero Babilonia lo hace con una voz distinta, no para exaltar la violencia, sino para mostrar fidelidad a Dios. Babilonia lo hacía, como ya te lo expliqué, lo hacía para alzarse el cuello, para gloriarse de cómo trajeron destrucción. De hecho, las torturas babilónicas son una de las torturas mucho más feas. Sabemos que ellos creían en despielar. Sé que no es un término, pero para darte una imaginación, quitaban la piel del cuerpo. Hay un término específico, ahorita me voy a acordar. Le quitaban la piel del cuerpo, agarraban una estaca, le jalaban la lengua, enterraban a esta persona sin piel, desangrándose, acababan un hoyo, la enterraban, agarraban una estaca de madera, le jalaban la lengua al individuo y la clavaban al piso para ver sufrir a sus enemigos. Imagínate, o sea, hay registros de cómo lo hacían. Ahora, a comparación a lo que estamos leyendo acá, es simplemente una lista dándonos a entender. Y también es importante entender que Israel no es tan grande. Si lo ves en un mapa, vas a pensar que, oye, 31 reyes es un chorro de naciones, o sea, pero no todas las naciones eran tan grandes, ¿ok? No nos podemos ir a divagar a ese asunto, porque de hecho si lo estarías comparando con una ciudad, Israel, todo el país de Israel, toda esa región de Israel viene siendo igual de grande, si no me equivoco, que Nueva Jersey en los Estados Unidos. Entonces, para que te des una idea, son reyes sí, pero son conjuntos de personas chiquitos, no todos eran grandes, no todos eran naciones de miles de habitantes. ¿Okay? Esto me va a guiar directamente a lo siguiente, ya lo mencioné. Los Anakim están conectados con los Nefilim de Génesis 6 y su presencia en ciertas ciudades es lo que va a venir para David, va a proponer, va a dar los fundamentos para este gigante que David va a tener que derrotar 400 años estimadamente después de lo que está sucediendo acá con Josué. Entonces, muy interesante. Y esto me va a guiar a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios es justo, pero no es impulsivo. Tenemos que entender eso. Dios sí es justo, pero no es impulsivo como tú y como yo. Génesis 15:16, Dios dijo que esperaría 4 generaciones
antes de juzgar a los cananeos. Recuerda, están en la región de los cananeos. Les dio siglos para arrepentirse. Su juicio nunca se precipitó. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Dios tiene propósito y Dios da advertencia. Entonces, Dios es un Dios justo, pero no es impulsivo y da oportunidad para arrepentirte. Simplemente, pues, ellos no quisieron hacer lo correcto. Número 2, el mismo Dios que juzga a Canaán también juzga a Israel. Ojo, Dios no es un Dios que toma lados, Dios no es un Dios que toma bandos, Dios no es un Dios injusto que juzga a unas personas de una manera amable y es muy duro con otros, tal vez como nuestros padres pueden ser con nosotros. Esto no es favoritismo. Cuando Israel cae en idolatría, vamos a ver a Dios exiliarlos. Al igual, Él no cambia sus estándares según quién está del otro lado del pacto. Y esto me anima bastante al saber que yo le sirvo a un Dios justo, que yo le sirvo a un Dios que no tiene bandos. Yo lo digo de esta manera, me alegra que incluso mis enemigos son el sueño de Dios. Y eso me anima bastante, ¿no? Y número 3, queremos justicia, pero nos cuesta aceptar el juicio. Y entiende esto, siempre vamos a querer justicia, pero nos cuesta aceptar el juicio. ¿Cuántas veces pedimos que Dios haga justicia en el mundo, pero cuando esa justicia implica consecuencias, nos incomoda? Es como si tuviéramos un doble estándar. Este pasaje nos recuerda que Dios sí se toma en serio el pecado. Y recuerda, hay bendición tras maldición. Hay consecuencia buena tras consecuencia mala. Y no podemos tener esta doble estándar, esta doble moral en decir, Dios, quiero que juzgues. Pero cuando juzga, te incomodas. Y número 4, por último, Dios no borra preguntas difíciles. Y de hecho esto testifica a la veracidad de la Biblia. Las transforma en puertas a una fe más profunda. En lugar de evitar estos textos, hay que entrar con humildad, contexto y oración, porque detrás de la dureza, Dios nos muestra su corazón santo, justo y eternamente fiel. ¿Sabes? No estás solo, no estás solo si estos capítulos te incomodan. Porque la verdad son capítulos que incluso me incomodan dar lección sobre ellos. Pero tal vez esa incomodidad es el comienzo de una conversación real con Dios. La justicia de Dios no es cruel, es santa, es justa, es paciente. Y en su juicio también hay redención. El mismo Dios que venció a 31 reyes, más tarde vendría en carne a morir por sus enemigos. Si Josué nos muestra a un Dios que juzga, pero Jesús nos muestra que ese mismo Dios cargó nuestros juicios sobre sus propios hombros, no dejes que una parte difícil de la Biblia te aleje de Dios. Deja que te lleve más profundo, porque cuando entendemos su justicia, empezamos a valorar su gracia. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco. Espero que haya explicado de una manera correcta en dónde podemos entender estos capítulos difíciles de la Biblia. Nos vemos el día de mañana en Josué 14 al 19. Bendiciones.